Bueno, bienvenidas, vamos a empezar a grabar la clase de hoy. Ahí está, bienvenidas, vamos a empezar a grabar la clase de hoy, que vamos a ver modelo médico hegemónico, factores determinantes de la salud y salud holística. Son varios temas, son complejos, pero vamos a tratar de verlo sencillo para avanzar con las clases, ¿sí? Les voy a presentar ahora mi pantalla. Bueno, ¿pueden ver ahí mi pantalla? Bueno, voy a ver aquí pantalla. Sí, profe, se está iniciando, ¿eh? Muy bien, vamos a iniciar la clase. Bueno, como les dije, en la clase de hoy es la número 6. Vamos a ver modelo médico hegemónico, salud holística y factores determinantes de la salud. Los objetivos van a ser definir e interpretar el modelo médico hegemónico, es decir, saber de qué se trata y cuáles son las diferencias con otros modelos como por ejemplo el de salud holística. Conocer las bases que sustentan y sostienen el modelo médico hegemónico. Conocer los principales aspectos del modelo de salud holística. Conocer e interpretar los factores determinantes de la salud. El modelo médico hegemónico es en sí una filosofía, un pensamiento, un modo de hacer la medicina, ¿sí? Un modo de ejercer, un modo de pensarla, un modo de razonar cuál es la función de un médico. No todos los médicos son hegemónicos, eso vale la pena aclararlo, ¿sí? Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta quiénes son hegemónicos y qué tiene de bueno y qué tiene de malo que haya médicos hegemónicos? Hegemonía deriva del griego y significa, entre otras cosas, conducir, ser guía, ser jefe, guiar, preceder, conducir, estar al frente, comandar y gobernar. Siempre ubicándose en dónde? En lugares de poder, ¿no? El guía, el jefe, el conductor, el comandante, el gobernante. Siempre en lugares de autoridad, lugares de poder, lugares de decisión. El modelo médico hegemónico está basado en el poder saber, según Michael Foucault. Michael Foucault era un médico psiquiatra y psicólogo muy reconocido francés. Y él hizo todo un movimiento que se llamaba la antipsiquiatría, ¿sí? En el cual él combatía la manera de pensar a la medicina como hegemónica. Es decir, la manera de pensar que el médico es el principal o que el médico es el jefe, que el médico es el que debe tomar las decisiones, pensar que el médico está por encima de todos los otros profesionales. Por eso decimos que la medicina hegemónica tiene un pensamiento verticalista. Verticalista quiere decir que va de arriba hacia abajo, no tiene iguales, no hay pares. El resto de los profesionales de la salud están por debajo de él. ¿Y qué es lo que le da este poder al médico hegemónico? El saber, en palabras de Michael Foucault, el poder saber. El conocimiento que tiene el médico en base científica respecto de la salud le da el poder de decidir todo lo que sea necesario y suficiente para la salud de todos los individuos. Y en este mismo lugar le da el poder de decidir sobre las incumbencias del resto de los integrantes del equipo interdisciplinario. Para cuando nace la medicina hegemónica, no se hablaba de equipo interdisciplinario, porque si estamos hablando de que es una medicina verticalista, nunca hay concepción de equipo, porque para cuando hablamos de equipo hablamos de horizontalidad. Quiere decir que todos estamos en el mismo nivel y que todos podemos participar, discutir y contribuir no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento de los individuos y sus comunidades. Los fundamentos de la medicina hegemónica son la producción de conocimiento científico, esto es positivismo, que basa todo su saber en base a la ciencia, ¿no? Entonces, ser positivista es como que le da una posición de poder al médico. Dice que ellos son los únicos capaces de decidir porque todo el conocimiento que tienen parte de la ciencia. En este momento, la salud era atendida no solamente por los médicos, sino también por un montón de culturas a nivel
¿cómo decirlo?, alternativo, ¿no? Que no era una praxis médica, sino que tenían otras maneras de atender la salud. El médico define que su manera de atender la salud o su manera de ver la salud es la mejor, en base a que él tiene el poder del conocimiento científico y los demás no. Tiene un método experimental, es decir, que a través de la observación, la experimentación y el razonamiento llega a sus conclusiones. Es biologicista, quiere decir que toda enfermedad siempre deriva en una causa biológica. Todo padecimiento que tenga una persona que produzca enfermedad, que produzca una alteración en su salud, tiene el fundamento o está relacionada o la causa es el cuerpo humano, lo biológico. No le presta mucha importancia al aspecto psíquico, al aspecto social, ni mucho menos al espiritual. Vuelvo a repetir, la medicina hegemónica es un modelo histórico, ¿sí? Desde hace muchos años, desde los principios de la medicina, que se viene ejerciendo la hegemonía médica. Y a este nivel histórico, las medicinas alternativas no tenían el auge que tienen en este momento, y las disciplinas no habían crecido tanto como crecieron hasta este entonces. Para que podamos entender por qué pensaban de esta manera en ese momento, y que podamos entender que es incomprensible que hoy en día se siga pensando de esa manera cuando no es la misma historia. Hoy en día las disciplinas han crecido un montón, se han desarrollado, ¿sí? Tienen agremiaciones propias, tienen cuerpos doctrinarios, tienen su propio código de ética, tienen su propia ley, tienen sus propias incumbencias, producen conocimiento por sí mismas, también se basan en un conocimiento científico. Entonces, hoy en día no estamos en la misma posición que se estaba en los inicios de la medicina. ¿Cómo podemos comprender que un médico siga llevando a la práctica este modelo en una situación social, política y disciplinar tan diferente? Esto tiene que ver con la escuela, la formación de médicos, ¿sí? Los médicos durante su formación tener tendencias biologicistas, positivistas, y se habla muy poco del trabajo en equipo, del trabajo de las otras disciplinas. Entonces el médico se recibe y al ejercer la medicina solo tiene en cuenta estos aspectos fueron los más relevantes de su formación. Hoy en día tienen también estudios de sociología, estudios de medicinas alternativas, estudios de APS, pero aún así la mayor carga horaria de la carrera está relacionada a aspectos biologicistas, es decir, que tienen que ver de lleno con características del cuerpo. Alteraciones hormonales, alteraciones fisiológicas, alteraciones en los sistemas, en los órganos, en los aparatos, alteraciones de las enzimas, de las proteínas, etc. Siempre evalúan la enfermedad en base a una causa biológica y le dan poca importancia a las causas psíquicas, sociales, emocionales y espirituales. Que de hecho todavía no se habla de eso en el momento de la historia en el que nace este modelo, ¿no? Tiene especialización de la práctica médica, ¿no? Todos sabemos que hay médicos especialistas en otorrinolaringología, pediatría, cirugía, obstetricia, ginecología, clínica, proctología, etc. Dermatología, hay un montón de especialidades médicas que decidieron profundizar el conocimiento sobre un área, un solo área de atención de la medicina, profundizarlo, especializarse en eso. Poco entienden de las otras áreas. Ese es un gran problema de la medicina, ¿no? Cuanto más profundo va, cuanto más se especializa, más se pierde la perspectiva general, que es la que tiene, por ejemplo, enfermería. Enfermería también tiene especializaciones, pero nunca pierde el foco de la perspectiva general. Por eso se dice que la enfermería es una ciencia muy holística. Y ahora luego vamos a ver lo que es holístico. Otra característica o fundamento del modelo médico hegemónico, de ahora en más MMH por sus siglas, es que está centrado en la curación de la enfermedad. El objetivo del hegemónico no es mejorar la calidad de vida de la persona, sino curarla. Entonces el médico insiste constantemente en curar una enfermedad, porque el no poder curarla representaría para sí una frustración. Si estoy formado para curar a la gente, cuando no la pueda curar,
me voy a frustrar. A lo largo del tiempo surgieron otras especialidades como por ejemplo los cuidados paliativos. Que bien, que más no está decir que fue creado por una enfermera. Nos viene a decir los cuidados paliativos que ya no es una frustración el no poder curar a alguien, ¿sí? Los cuidados paliativos nacen ante la demanda de aquellas personas que tienen una muerte inevitable, próxima, y como es inevitable ya no se las puede curar. Pero eso no quiere decir que no haya cosas para hacer. Los cuidados paliativos alivian el sufrimiento, controlan los síntomas, mejoran la calidad de vida acompañándola hasta la muerte. Entonces es un paradigma completamente distinto al hegemónico. El poder saber médico, ya lo hablamos, es una teoría de Michael Foucault, médico psiquiatra, psicólogo, líder de la antipsiquiatría, y tiene también una autoridad política y social. ¿Qué quiere decir que el médico hegemónico tenga una autoridad política y social? La autoridad no es lo mismo que tener poder, ¿sí? El poder es algo que se ejerce, sin embargo la autoridad es un beneficio que nos da el otro, un reconocimiento que nos da el otro. Yo solo puedo tener autoridad cuando otro me la concede, cuando el otro, quien sea, me la da, me respeta a tal modo que me considera a mí una autoridad en lo que yo digo, en lo que yo pienso y en lo que yo hago. La política le ha dado esa autoridad al médico que lo ha llevado a tener el poder que tiene hoy en día, ¿sí? Cuando iba a la política estoy hablando de los gobiernos que centraron sus estrategias políticas en la medicina. Saneamiento ambiental, generación de hospitales, atención sanitaria. Todo esto viene de la mano de médicos que trabajaron con la política, que se metieron en política y a través de la política consiguieron autoridad y poder. Pero no solo la política es la que les dio esta autoridad y este poder, sino también la sociedad. A eso vamos cuando decimos que tiene una autoridad social. Las personas suelen hacer mucho más caso al médico que al enfermero, por ejemplo, ¿no? Una experiencia propia mía de mi práctica como enfermero profesional es darle un consejo o una recomendación para el cuidado de la salud a una persona y recibir esta respuesta. Muchas gracias, enfermero. Voy a esperar que venga el médico así le pregunto. O sea, no le importa lo que yo le vaya a decir, porque yo no tengo autoridad frente a esta persona, ¿sí? Esta persona no ve una figura de enfermero que tiene conocimientos y que puede brindar recomendaciones de su salud. Esa figura la ve depositada en el médico. La autoridad, esta persona se la está dando al médico, no al resto del equipo de salud. Entonces lo que le diga el psicólogo, lo que le diga el enfermero, lo que le diga el kinesiólogo, lo que le diga el asistente social, no va a tener ningún valor, más que una mera opinión que le pueda dar cualquier vecino. El verdadero valor se lo va a dar a lo que le diga el médico. Aunque el médico le diga un disparate. Como la persona no sabe qué está bien y qué está mal, decide depositar esa decisión en aquel que cree que más sabe, que es el médico. Y así es que el médico goza de poder, de autoridad política y social. Esto es muy importante, ¿sí? Que es una ciencia positivista, que es biologicista porque encuentra la causa de la enfermedad siempre en el cuerpo orgánico, que se basa en el poder saber, es decir, que todo su conocimiento científico le da poder para decidir, para hacer, para pensar, para opinar, y que tiene autoridad que se la da tanto la política como la sociedad. ¿Por qué debemos conocer el modelo médico hegemónico, MMH, ¿no? Primero que nada porque somos un equipo y hay que entender que el médico no es el único que debe tomar las decisiones, ni el único que tiene el saber. Somos un equipo. Porque somos profesionales, igual que ellos. No somos menos ni tampoco somos más. Somos dos profesiones diferentes que tienen dos perspectivas diferentes de la salud, de la enfermedad, de la persona. Porque somos autónomos y merecemos respeto. Porque en el momento en el que el médico se considera superior a uno, nos está faltando el respeto. Nosotros tenemos que saber detectar estas conductas de inmediato y corregirlas. ¿Sí? ¿Cómo corregirlas? No a través de la violencia, sino haciéndoles entender que nosotros tenemos nuestra propia perspectiva, que también podemos opinar, que tenemos derecho a participar, que tenemos un cuerpo de conocimientos científicos que avalan todo nuestro proceder, todas nuestras incumbencias.
porque atenta contra otras disciplinas, al considerarlas inferiores, porque es un modelo autoritario que no acepta la opinión de otra disciplina, sino que siempre trata de avasallar con sus propias opiniones, creyendo que es el único que tiene autoridad, que de hecho la tiene. Nosotros somos los que tenemos que quitarle autoridad de nuestra parte, ¿sí? A la hegemonía médica, no a un compañero médico, sino a la hegemonía. No demonicemos a la persona, sino a la corriente, que en este caso sería la hegemonía. Repito, no todos los médicos son hegemónicos. Y porque el sistema ya no es verticalista, ahora debe haber horizontalidad y nosotros tenemos que participar activamente para que esto se dé. Ahora vamos a ver salud holística. Hablando de salud holística, yo, no por casualidad, puse esta imagen, ¿no? Que aparece una persona meditando, que se ven sus 7 chakras. Lo puse para algo muy interesante que es la dimensión espiritual que reconoce la salud holística y que no reconoce la medicina hegemónica. De hecho, es muy poco mencionada por la Organización Mundial de la Salud, aunque sí la menciona, sobre todo cuando se habla de cuidados paliativos, pero muy poco mencionada en el resto. La salud holística es otra corriente de pensamiento distinta a la hegemonía, distinta al biologicismo, que establece que la salud es un conjunto de dimensiones, ¿sí? Hay un conjunto de aspectos en nuestra salud, que son 4, que inciden constantemente sobre nuestra calidad de vida. Entiende que el hombre es un ser total, es decir, que es indivisible. Estas 4 dimensiones, que son física, psíquica, social y espiritual emocional, no pueden separarse, no se pueden dividir. Por eso el hombre es un ser total. Si yo tengo algún problema que afecta a mi salud física, también va a afectar mi salud psíquica, la social y la espiritual. Si yo tengo un problema que afecta a mi salud psíquica, también va a afectar la física, la social y la espiritual emocional. Siempre que se afecte alguna, se van a ver afectadas todas. Eso dice la salud holística cuando dice que el hombre es un ser total, social e indivisible. Social porque estamos todo el tiempo siendo atacados por estímulos externos, ¿no? Por la relación con el otro, con el mundo, y esto afecta de lleno nuestra salud. Y esto lo vamos a ver relacionado con los factores determinantes de la salud que vienen ahora después. Las 4 dimensiones que establece la salud holística son la dimensión física, es decir, del cuerpo, todo lo que es orgánico, células, proteínas, carbohidratos, enzimas, hormonas, órganos, huesos, etc. Bueno, los huesos son órganos, ¿no? La dimensión, ejemplos de enfermedades físicas podrían ser, por ejemplo, una fractura, una herida cortante, ¿sí? El alcoholismo, o sea, los daños que produce en el cuerpo el alcoholismo, como la cirrosis. Luego tenemos una dimensión o un aspecto psíquico, que tiene que ver con todo lo mental, los procesos que surgen en la psiquis, en nuestra mente, ¿sí? ¿Cómo se puede ver alterada nuestra salud psíquica? A través de diferentes factores que la alteren, que la afecten de lleno. Como por ejemplo, una enfermedad mental, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos una persona con una adicción al consumo de alcohol, por ejemplo. ¿Cómo se van a ver afectadas el resto de las dimensiones cuando esta persona tenga una adicción al alcohol? Psíquicamente tiene la adicción, esa es la enfermedad psíquica, una adicción, es decir, un impulso que no puede contener de hacer alguna actividad que perjudica su salud. En este caso, beber alcohol sin moderación, irresponsablemente, a pesar de saber que le hace daño. ¿Cómo afecta físicamente? Seguramente va a tener, a lo largo del tiempo, a medida que va transcurriendo el tiempo y prolongándose el consumo de alcohol, va a tener problemas cardiológicos, problemas hepáticos, o sea, a nivel del hígado, a nivel del corazón, problemas gastroenterológicos, es decir, a nivel del estómago, de los intestinos. Va a tener problemas a nivel neurológico, a nivel cognitivo. ¿Cómo lo altera socialmente? Socialmente sus vínculos van a empezar a apartarse y va a empezar a acercarse a personas que tengan los mismos vicios que él, con aquellas que se siente identificado. Y eso va a terminar perjudicando aún más su consumo, ¿sí? Y perjudica su vida social porque le hace daño a aquellos que lo rodean y es incapaz de relacionarse sanamente con otras personas, porque él no se encuentra sano.
¿Cómo lo afecta espiritualmente? Él deja de tener expectativas, objetivos a los cuales seguir, porque el consumo, la adicción, tiene esta característica que hace que las personas pierdan sus objetivos a largo plazo y solamente piensen en objetivos a corto plazo, como por ejemplo volver a consumir alcohol. Yo me despierto por la mañana y que quiero consumir alcohol. Ese es mi objetivo. Entonces se pierden los objetivos de crecimiento personal, de desarrollo profesional, se pierde mi misión en la vida, ¿sí? Yo pierdo de vista mi misión en la vida y eso es lo espiritual. Cuando hablamos del aspecto dimensión social, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales. Y lo social es la relación con el otro. Una dimensión social tiene que ver conmigo y con un otro, u otros, siempre. ¿Sí? Nunca vamos a hablar de sociedad cuando hablamos de individualidad, son extremos opuestos. Entonces, para que haya una conducta social tiene que haber más de una persona, que se relacionen. Si no se relacionan tampoco hay sociabilidad. Ahora bien, si esto es social, ¿qué tipo de enfermedades sociales podemos encontrar? Por ejemplo, el bullying. ¿Se me escucha, no, chicos, para confirmar? Sí, profe. Ah, gracias. Por ejemplo, el bullying. ¿Qué es el bullying? El bullying es el acoso escolar, ¿no? En las escuelas, cuando un determinado grupo de niños acosa a otro, burlándose de características corporales, de características cognitivas, es decir, de su desarrollo intelectual, burlándose de características sociales, económicas, ¿no? Como decirle, ah, no tiene cartuchera, es pobre, ahí viene el pobre. Ese tipo de cosas, o ahí viene el narigón, ahí viene el pecoso, gordo, gorda, ¿no? O tenés las zapatillas sucias, o nunca entendés lo que dice la seño. Ese tipo de comentarios que se ejercen en un grupo producen un impacto directo sobre nuestra salud social. ¿Sí? Socialmente no nos podemos relacionar de manera sana con estas personas porque nos violentan, nos agreden, nos disminuyen, nos hacen sentir mal realmente. Y no es solamente el caso del bullying, también hay enfermedades sociales como por ejemplo el mobbing o la violencia laboral, la violencia de género, ¿sí? Son enfermedades que tienen que ver con mi relación con el otro, una relación que no es sana. El mobbing laboral es cuando a un empleado, por X motivo, se lo discrimina o se lo mueve por diferentes áreas de la empresa o de la institución a fin de disminuirlo, a fin de aislarlo, a fin de perjudicarlo. Ese es el mobbing laboral, también puede ser tachado de violencia laboral. Y ese tipo de cosas impactan directamente sobre la salud social de la persona. Y no solo de la salud social, porque este tipo de agresiones va a tener repercusiones psíquicas, físicas y espirituales, ¿no? Si nosotros tenemos un niño que sufre de acoso escolar, de bullying, ¿cómo podría afectar esto su dimensión psíquica y su dimensión física? Díganme ustedes, un niño que le dicen, por ejemplo, se burlan porque es gordo, o una niña que se burlan porque es gorda y le dicen gorda, gorda y un montón de chistes burlándose de su peso. ¿Cómo podría afectar esto su dimensión psíquica y su dimensión física? Sí, obviamente les afecta un montón. Se bajonean, les da depresión o se pueden poner violentos. Si, no sé, le dicen gordo, capaz que dejan de comer o... Muy bien, muy eh, bien. Y de esta manera volvemos a ver que se terminan perjudicando todas las dimensiones. Cada vez que se perjudica una, se perjudican todas, en menor o mayor grado, pero todas se ven afectadas. Lo espiritual y emocional también, ¿no? Volvemos a repetir. Voy ahora con lo espiritual, para cerrar el tema. La dimensión espiritual tiene que ver con mi razón de ser, con mi propósito, con lo que yo quiero ser, con lo que yo quiero hacer, con la imagen que yo tengo de mí mismo, con mis metas, con mis objetivos, mis proyectos. Esa es la dimensión espiritual, no tiene que ver con la religión. Muchas veces confundimos lo espiritual con lo religioso. Lo religioso es simplemente una manera de encaminar lo espiritual, pero no es lo espiritual.
Es una manera de verlo, un modo de seguir la espiritualidad. Pero la espiritualidad es esto, ¿sí? Es mi razón de ser, por qué estoy en el mundo, a dónde quiero llegar, cómo me siento con mi pasado, cómo me siento con mi propia imagen, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis proyectos, cuál es mi función en cada lugar que ocupo en este mundo. Volvemos al ejemplo del bullying, del acoso escolar. Este niño, ¿cuál es su función en la escuela? Aprender, ¿no? Claramente. ¿Qué pasa si el niño va a la escuela y recibe acoso escolar, bullying? Este niño pierde la iniciativa del aprendizaje, ¿no? Se empieza a ver vulnerado su objetivo, la razón de estar en ese lugar, y se ve intercambiada por esta serie de acoso escolar perseverante que encuentra. Entonces, todas las enfermedades afectan de lleno a todas las dimensiones, en menor o mayor grado, pero la afectan, ¿sí? Es como si se fuesen quebrando barreras una tras otra. ¿Qué es lo importante de conocer de la salud holística? Que incorpora la noción de espiritual y que entiende al hombre como un ser total, social e indivisible. Cada vez que una de estas dimensiones se ve afectada, se ven afectadas, en menor o mayor grado, todas las otras. Me parece muy importante que recuerden, que tengan presente que espiritual no significa religión, que lo espiritual tiene que ver con otra cosa que ya expliqué. ¿Alguna duda sobre este tema en particular? ¿Algo que quieran resolver ahora? Yo no, profe. Muy bien. Vamos con el último tema. Factores determinantes de la salud, o por sus siglas FDS, ¿sí? Cuando hablemos de FDS, estamos hablando de factores determinantes de la salud. Bueno, veo que me faltó una G ahí. Los factores determinantes de la salud son 4. ¿Qué son? Es una teoría que busca entender cómo se produce la enfermedad. ¿Qué relación hay entre la salud y la enfermedad, no? Y dice que la enfermedad puede ser producto de 4 factores que determinan la salud. Estos 4 factores son la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y el acceso al sistema sanitario. La biología humana tiene que ver con todo aquello que sea interno, es decir, propio de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. La forma y el funcionamiento, o sea, la estructura y fisiología de nuestro organismo, ¿sí? Por ejemplo, la diabetes, que puede estar asociada con un factor hereditario o que puede ser por un daño crónico hacia el páncreas, ¿no? Por ejemplo. Es una enfermedad que está relacionada con el factor determinante de la biología humana. Medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente, estamos diciendo que el medio ambiente también afecta a nuestra salud. ¿Y cómo la afecta? De manera directa, pero es externo a nuestro cuerpo, ¿sí? Dijimos, la biología humana es un factor interno, tiene que ver con nosotros. El medio ambiente es un factor externo, viene de afuera. ¿Y cómo afecta el medio ambiente nuestra salud? Afecta a nuestra salud tanto en lo que es ambiente ecológico, es decir, la contaminación, por ejemplo, como también la afecta en lo que son las relaciones sociales. El medio ambiente entra lo que dijimos recién de bullying, violencia laboral, ¿no? Inequidad, ya sea salarial, diferencia de oportunidades. Todo eso tiene que ver con el medio ambiente. Estilo de vida es un factor interno, igual que la biología humana. ¿Por qué? Porque es algo que depende de nosotros. Tiene que ver con nuestras conductas, con nuestros hábitos, con los estilos de vida que llevamos, ¿sí? Si fumamos, si consumimos alcohol, si consumimos drogas, todo lo que nosotros hacemos de manera personal y voluntaria a nuestro propio organismo. Es el estilo de vida, la manera en la que comemos, si comemos saludable, si comemos chatarra, ¿sí? ¿Cómo nos cuidamos? El higiene, ¿sí? La protección de la piel, el cepillado de los dientes. Todo esto tiene que ver con el estilo de vida, que justamente es la promoción de la salud la que está enfocada a educar
sobre estilos, hábitos y conductas saludables, ¿no? Estilo de vida, hábitos y conductas saludables. Acceso al sistema sanitario es un factor externo, es decir, que no lo podemos manejar nosotros, como la biología humana y el estilo de vida son internos, dependen de nosotros. Pero el medio ambiente y el acceso al sistema sanitario son externos y nosotros no los podemos modificar. Cuando hablamos de acceso al sistema sanitario, queremos decir que la cercanía a un centro de salud determina mi salud, ¿sí? Si yo tuviese una emergencia en mi domicilio, ¿no? Supongamos que mi hijo tomó por accidente cloro y yo quiero llevarlo inmediatamente a una unidad sanitaria para que hagan lo necesario para evitar que se intoxique, para evitar que muera producto de esa intoxicación. Cambia radicalmente los resultados tener cerca un centro de atención sanitaria a tenerlo lejos. Cuanto más lejos es el acceso al sistema sanitario, menos posibilidades de proteger la salud de la población hay. Y no solo tiene que ver con las distancias, también tiene que ver con la calidad de los sistemas sanitarios. Supongamos que mi hijo se cortó, ¿no? Se cayó en casa y se cortó la pierna. Y una herida bastante pronunciada, está desafrontada, es decir, que se separaron los extremos de la piel, que es profunda, que sangra mucho. Y yo tengo una unidad sanitaria cerca, ¿no? Supongamos. Y lo llevo a la salita. Y en la salita me dicen, vas a tener que llevarlo a un hospital porque acá no tenemos nada para atenderlo. No tenemos Pervinox, no tenemos gasas, no tenemos antibióticos, no tenemos para suturar, etc. Otra vez el sistema sanitario está perjudicando mi salud. Lo importante de reconocer también es que estos cuatro factores determinantes afectan nuestra salud, pero no solo de manera negativa, también la pueden afectar de manera positiva. Es decir, respecto a la biología humana. Supongamos que yo soy una persona que biológicamente tengo un tránsito intestinal normal, ¿no? Que nunca tuve problemas con eso, biológicamente. Entonces es algo bueno, en ese sentido la biología humana está afectándome a favor, ¿no? Supongamos que eh, en el medio ambiente. Yo tengo medio ambiente, vivo en un lugar en el que no hay contaminación, en el que tengo lugares de dispersión social, tengo buena relación en mi trabajo, buena relación en mi universidad, estudio conforme, hago lo que quiero. Hay un medio ambiente que está facilitando o protegiendo mi salud. Ahí actúa de manera positiva. Estilo de vida. Supongamos que soy una persona que le gusta salir a correr, que si bien como comida chatarra, también lo compenso muy bien con comida muy saludable, integro muchas verduras a mi dieta, no fumo. Ahí el estilo de vida está impactando de manera positiva. En cambio, en cuanto al sistema sanitario, supongamos que yo tengo accesibilidad al sistema sanitario, que la salita periférica de mi casa está equipada y tiene una buena complejidad de atención. Siempre que he ido me han atendido de maravilla, han resuelto cada uno de mis problemas. Siempre tienen las vacunas necesarias para el calendario de mis hijos. En este caso, el acceso al sistema sanitario afecta de manera positiva mi salud. Entonces entendemos que cuando hablamos de factores determinantes de la salud, pueden determinarla de manera positiva o negativa. Pero siempre que surge la enfermedad o que se altera la salud, tiene que ver con estas cuatro cuestiones. La biología humana, o el medio ambiente, o el estilo de vida, o el acceso al sistema sanitario. O un conjunto de ellas también puede ser. En el peor de los casos, ¿no? Vamos a ver ahora unas imágenes para apoyar todo lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, una imagen que dice, ¿sabías que los prejuicios te impiden conocer cosas nuevas? Si nosotros volvemos a lo que era la salud holística, ¿no? Que hablaba de una salud física, psíquica, social y espiritual. ¿Cuál de estas dimensiones vemos en estas palabras? Espiritual, Muy bien. psíquica. ¿Y qué más? ¿Hacia quién es el prejuicio?
hacia uno o hacia el otro. Y siempre que es una Sí, relación entre dos personas, estamos hablando de la dimensión ¿cuál? social. Muy bien. Entonces, esto habla de nuestra dimensión social también, ¿sí? De nuestra dimensión social, de la psíquica, de la espiritual, ¿sí? Porque conocer cosas nuevas tiene que ver con lo espiritual también. Acá tenemos un humor gráfico, un médico, ¿no? Fíjense, inicia en el primer cuadrante el médico mirándose al espejo, alabándose, ¿no? Viendo lo importante que se ve, tan presentable, tan formal, tan elegante, dispuesto a salir a su primera consulta. Tiene la primera consulta una mujer con dolor de espalda y lo primero que piensa es en corregir las vértebras. Segunda consulta, otra mujer que le duele la pierna, lo primero que piensa es corregir a nivel muscular. Otra consulta, un hombre que le duele el estómago, le duele el abdomen, lo primero que piensa es corregir el estómago, los intestinos. Otra consulta, una persona le duele la cabeza, lo primero que piensa es corregir a través de un golpe, ¿no? Fíjense cómo a lo largo de las imágenes termina en el médico viendo hacia el espejo como un mecánico. ¿No? Y la gente suele decir esto de arrégleme. Quiero que me arreglen la espalda, que me arreglen la cabeza, que me arreglen la pierna. Bueno, como si fuésemos un artefacto. ¿De qué modelo me está hablando esto? Si yo veo todas las causas siempre en el cuerpo físico. ¿Esto es salud holística? No, ¿Y qué es entonces? la, la primera que había dicho. El modelo médico Esa. hegemónico. Muy Esa. bien, muy bien. Es para que se den una idea más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Tenemos otra que dice, disculpe señor, pero me parece que yo a usted lo conozco. ¿Pero de dónde? Le dice. El otro hombre le dice, bueno, no sé, yo trabajo en las oficinas de una compañía de seguros. Ah, no, entonces es evidente que lo confundí con alguien más vinculado a mi profesión. Es que así en shorts somos todos iguales, ¿no? Sí, claro, perdón. El señor es médico, le dice, subido, ¿no? En un latril gigante con títulos, vanagloriado. Ese es el lugar en el que se ve ese médico frente a la otra persona que trabaja en una oficina de seguros. ¿Qué estamos viendo acá? Hegemonía médica. Vemos al médico en la punta, en la cumbre, como lo mejor, lo más importante, ¿no? Médico, dijo, súper vanagloriado. Esto es hegemonía médica, ¿sí? Creer que está por encima de todos, ser verticalista. Acá hay dos imágenes, una dice, la salud no siempre viene de la medicina, la mayoría de las veces viene de la tranquilidad, la paz en el corazón, el alma y el espíritu. La sanación no significa que el daño nunca existió, significa que aquello que nos dañó no controla más nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos viendo reflejados en estas imágenes? Holística. Muy bien, una salud holística, ¿en qué dimensión? ¿Física, psíquica, social o espiritual? Es que tener paz, tranquilidad del corazón, del alma, es espiritual, también social. Muy bien, muy bien. Esto nos está diciendo, estas imágenes, ¿qué nos dicen? No que es una verdad, sino que hay otras maneras de ver la salud. ¿Sí? Dice la primera, la salud no siempre viene de la medicina. Hay otras maneras de ver la salud. Y no, por no ser médicas o por no ser científicas, hay que desacreditarlas. Para nada. De hecho, la medicina, hasta que tuvo resultados de un método científico, no era científica. Si se lo hubiese desacreditado en ese momento, no hubiese existido. A eso voy. Nunca desacreditemos otras terapias alternativas solo por no ser médicas. Muy bien. La diferencia entre Dios y los médicos es que Dios no se cree médico, dice Mafalda. Tenemos otra imagen de dos pulmones hechos con árboles. Dice, nos comemos al mundo poco a poco. Esta imagen tiene que ver con el acceso a la salud, ¿no? Con el medio ambiente, con el lugar donde se vive, el estilo de vida,
cómo afecta a la salud de las personas. La contaminación tiene que ver con el factor determinante de la salud del medio ambiente. Esta imagen dice: a mí también me hicieron creer que la distancia que me separaba de estar detrás de este cartel era infinita. Tiene que ver con lo social. ¿Cómo afectan a las personas las deficiencias en los servicios de salud? Es decir, el acceso sanitario. Más de 1.000 millones de personas viven con hipertensión no controlada. Más de 200 millones de mujeres carecen de acceso adecuado a servicios de planificación familiar. Y casi 20 millones de niños no reciben 3 vacunas esenciales. Muchas gracias, y eso es todo, ¿sí? Para tener una idea de cómo nos vemos afectados con los factores determinantes, con la medicina hegemónica y con la salud holística. Bueno, me despido, ya arranca otra clase, así que les deseo lo mejor, éxitos, nos estamos comunicando por Classroom y hasta la próxima. Hasta luego, profe.